a mostrar, vamos a mostrarles por aquí algunos encapsulados de transistores que son comunes y vamos a mostrarles cómo se haría la prueba y la identificación de terminales en un transistor. Desde luego, el fabricante nos da la información muchas veces cuando ya tenemos la matrícula, nos dice cuál es base, colector y emisor, pero también lo podemos hacer mediante el multímetro. Y a la vez, pues se efectúa la práctica. Miren, aquí tengo algunos, como los que por ahí vimos. Pues tenemos el transistor como este, que sería el TO2, son transistores mucho más grandes que los otros. Como decíamos, estos tienen solo dos terminales. Estas dos terminales le corresponde a una de los nombres que ya mencionamos. Este transistor, por ejemplo, es la base y el emisor, base y emisor. Y el cuerpo viene a ser el colector. Entonces, todos van a tener esos tres. Acá tengo otros, que este también pues, es un transistor de diferente encapsulado. Tengo este otro. Y son parecidos. Así tengo hasta este, que sería, pues diríamos, el más pequeñito. Es un transistorcito de encapsulado TO92. De eso ya tienen ustedes algo de información de esto. Tienen una imagen por ahí para que lo vean en la plataforma de más o menos que vean más que nada la imagen del TO92. Obviamente la matrícula no la van a ver, pero bueno, yo por aquí se las muestro. Pues todos estos son diferentes encapsulados de transistores y lo que queremos ver aquí es cómo se identifica cada una de las terminales, porque el fabricante mediante la matrícula nos lo puede indicar, pero hay veces que es necesario comprobar el estado de un transistor. Para ello, primero, pues les voy a dibujar aquí cómo estaría el transistor, ya que pues este es como si fueran dos diodos. Entonces vamos a usar aquí una pizarra para mostrarles eso. Entonces, vamos a verlo así. Miren, por ejemplo, suponiendo el transistor NPN, su símbolo sería así. En ocasiones el transistor trae un círculo, pero esto es en los diagramas y no importa si lo trae o no, sí se identifica cuál es base, el colector y el emisor. Pero algunas de las veces viene así dentro de un círculo, como les digo, pero es exactamente lo mismo. Entonces, este estaría así. Esta es la base, colector y emisor. Decíamos, el emisor le corresponde la terminal que lleva la flechita. Y este sería un transistor NPN. Y si este es NPN, entonces el semiconductor estaría así. Decíamos, la base es muy delgada. O sea, los semiconductores no están del mismo tamaño ni se impurifican igual. Entonces yo aquí tendría, por ejemplo, colector. Bueno, lo voy a poner fuera de esto para que se note más. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, que este sería, para más o menos dibujarlo igual, este sería la base, este sería el colector y este otro sería el emisor. Y si este es NPN, significa que pues esta parte semiconductora va a ser N, el colector va a ser N, la base va a ser P, y este otro va a ser N. En cuestión de los semiconductores, ya sabemos que el semiconductor tipo N tiene exceso de electrones, el semiconductor tipo P, exceso de huecos. Y bueno, desde aquí lo dibujé exactamente para así, bueno, en relación al tamaño. El emisor tiene
es de un mayor tamaño y está más fuertemente impurificado. La base pues es muy delgada y el colector está medianamente impurificado y es también de tamaño mediano. ¿Esto para qué? Bueno, porque necesitamos nosotros hacer la prueba. Y para la prueba, ahí sí, ahí sí. Sí, deténgame. Para hacer la prueba, miren, voy a mostrarlo aquí físicamente. Sabemos, bueno, nuestro multímetro ya lo hemos utilizado en prueba de diodo, entonces lo seleccionamos nuevamente en prueba de diodo. Y una vez que lo seleccionamos en prueba de diodo, lo voy a mostrar aquí primero para entendernos. Tengo mis dos puntas del multímetro y estas dos puntas son las que vamos a utilizar para hacer la comprobación. Como ya tenemos experiencia en probar diodos, lo que hacemos aquí es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo pongo la punta roja en la base, la tengo al semiconductor tipo P. Y la punta negra en el colector, pues entonces va a haber una lectura, es decir, estoy comprobando un diodo en polarización directa, quiere decir que me va a marcar una lectura. Si esto cambio mi punta negra hacia el emisor, pues también, porque ven, la parte semiconductora P es la base y la semiconductora N es el emisor, entonces también me daría lectura. Pero si yo invierto las polaridades, es decir, ahora tengo la punta negra en el semiconductor P y esta de este lado, en el colector, que es N, pues no me va a dar ninguna lectura. Entonces, entre emisor también y el colector no me debe dar ninguna lectura. En eso nos basamos, o sea, en comprobar los diodos. Digamos que este es un diodo de base al emisor, es un diodo, de base al colector está el otro diodo. Y entonces, así es como debemos de comprobar el transistor. Ahora, en el transistor, también, como ya vimos, pues vamos a tener diferentes tipos de encapsulado. Por ejemplo, suponiendo que mi transistor es uno, pues como el que mostré ahorita de los más pequeñitos, tienen una parte plana y luego la parte de atrás es curva. Y aquí tiene ya pues los tres terminales. Y por aquí va a tener una matrícula, por ejemplo, ese que veíamos ahí, un BC 558, este sería, por ejemplo, su matrícula. Pero aquí no importa el transistor que sea, nada más que en esto sí debemos de identificarlo porque cada matrícula cambia el orden de los pines y entonces debemos nosotros de intercalar nuestras puntas para hacer la prueba. Por ejemplo, en este transistor, me parece que este es, en esta configuración, es emisor, base y colector. Esto nos lo da el fabricante, pero igual, sabiendo eso, y aunque no lo sepa, pues yo voy a tratar de ubicar cuál es la base. ¿Cómo voy a encontrar la base? Bueno, pues cuando me dé lectura en una terminal y la otra, por ejemplo, entre una y otra, sé que esta que no moví, pues va a ser la base. ¿Y cómo sé cuál es colector y emisor? Porque me va a dar más lectura entre emisor y base. ¿Por qué más entre emisor y base? Por esta razón de que aquí, entre base y emisor, la lectura es más grande, dado que el emisor es de un tamaño mayor y está más fuertemente impurificado, y me va a dar una lectura mayor de base a emisor que de base a colector. Entonces, si yo coloco aquí mi punta, me va a dar más lectura de base a emisor que de base a colector. Y para comprobar el estado de estos transistores, lo que yo debo de hacer es polarizarlo ahora en inversa, lo cual no me debe dar lectura. En el caso de que me diera lectura, significa que pues ya está dañado el transistor. Entonces, para saber que un transistor está correcto, lo único que debo de hacer es comprobar que de base a emisor me dé una lectura mayor y de base a colector me dé otra que será menor. Entonces, es así como se hace la comprobación. Entonces, ahora que ya tenemos aquí, bueno, este sería el símbolo, la parte semiconductora interna, y tenemos el transistor ya físico, y debemos de saberlo identificar porque el transistor no me dice cuál es la base, colector y emisor. Les digo, esta matrícula es diferente, por ejemplo, a un
2N3904 a un transistor con matrícula, no sé, TIP 31, etcétera. Todos tienen diferente matrícula y yo debo de saber identificar eso. Para ello les voy a mostrar ya físicamente cómo sería. Vamos a ver si nos entendemos también, si no vemos otra manera. Aquí tengo pues los transistores que les había mostrado y voy a hacerlo con, por ejemplo, con este. Y vamos a ver, porque entre estos traigo algunos que están dañados. Bueno, voy a hacerlo con uno que esté correcto. Creo que este está en buenas condiciones. Para ello le voy a abrir un poquito aquí las patitas para que entre en la tablilla y se pueda sostener allí. La idea es mostrárselos. Entonces aquí estaría. Y creo que lo van a ver mejor así. Entonces, yo tengo mi multímetro en prueba de diodo. Y vamos a estar viendo las lecturas, por ejemplo. Yo tengo que localizar primeramente cuál es la base. Si yo la pongo aquí, vemos que no hay lectura. La tengo entre la de en medio y este extremo. Luego la cambio para acá y aquí ya me dio lectura. Y luego lo cambio ahora a la punta, porque ya tenía la punta roja aquí en medio, entonces la cambio para acá y es donde me da lectura. Si la cambio la punta negra ahora para este lado, pues también me da lectura. Entonces, como esta que no moví, que es la roja, me da lectura con respecto a las otras dos, entonces ahí ya encontré la base. Cuando no muevo una punta y me da lectura con respecto a las otras, esa es la base. Y aquí ya nada más para saber cuál es el colector y cuál es el emisor, pues vemos la diferencia de lectura, miren. Por ejemplo, en la patita del medio, aquí me da 633. Ahora voy a cambiarla a la otra. Y entonces me daría 637. Lo cual quiere decir que me da menos lectura en la del medio. Aquí está 633 y acá 637. Entonces, quiere decir que la del medio es el colector porque me da menos lectura y la del extremo sería entonces el emisor. Y la que tengo allí, pues por lógica es la base, la que no moví. Ahora, esta que no moví me dice que la base es positiva y las otras dos terminales van a ser negativas. Entonces, como tengo 2N, aunque la base no esté en medio, pues entonces es un transistor NPN. O sea, de ese modo también pruebo el transistor y sé de qué tipo es, si es NPN o PNP. Cuando es PNP, pues ahora la base sería positiva. Para ello aquí tengo uno que, por cierto, es parecido. Y si aquí pongo la punta en este extremo, pues aquí no me da lectura. Y en esta otra, bueno, aquí me dio porque lo testé, pero y en esta otra no me da lectura. ¿Por qué? Porque bueno, yo de antemano ya sabía que era PNP, entonces, se fijan, la base ahora va a ser, bueno, aquí me da lectura a la patita del medio, pero ahora la que estoy moviendo es la roja. Y entonces quiere decir que la base es N y las otras dos son P. Entonces, si tengo dos P, el transistor es PNP. Es el caso contrario a este, que es NPN. La base, si la base es positiva, pues va a ser un transistor NPN. Y si la base es negativa, pues entonces este sería un transistor PNP. Igual, si aquí vemos la diferencia de lecturas, vamos a ver que aquí hay 546 y luego con respecto a esta otra hay 553, o sea, hay más lectura, quiere decir que también el del extremo es el emisor. ¿Sí? Entonces, es así como debemos comprobar los transistores. Estamos comprobando los diodos, si se fijan, es un diodo, por ejemplo, de aquí a esta terminal
del extremo a la del medio, y al otro extremo está el otro diodo. Y es lo que hacemos, simplemente comprobar sus diodos internos, pero sí hay diferencia de lectura entre cada diodo, y de ese modo determinamos cuál es el colector y cuál es el emisor. De todas maneras, pues yo les recomiendo, lean la información, por favor, que tenemos en la plataforma para entendernos un poco, aunque bueno, les digo, no les encargamos de este material, lo que son transistores. Si pueden conseguir algunos, bueno, nos gustaría conseguir unos del tipo de encapsulado TO92, que es como este, que es el de los más pequeñitos. Este tipo de transistor. Y pues estos también se comprueban igual, nada más, bueno, pues yo los coloco aquí en la tablilla para que no se mueva, ya que pues estos son muy pequeños. Y esto también, pues hacemos lo mismo, checamos y pues veo a ver dónde está la base, intercambio las puntas y estoy viendo. Aquí ya me dio lectura. Y luego lo cambio para acá y también me da lectura. Entonces, la base es positiva, es roja, es la que no moví, es P, y todas las otras dos van a ser N. Aquí ya nada más falta determinar cuál sería, dónde me da más lectura. Aquí, por ejemplo, dice 725, de este otro lado, 722. Entonces, su configuración es, la primera es el emisor, la siguiente es la base y la otra es el colector. De ese modo, identificamos las patillas del transistor. Les digo, igual esta información me la da el fabricante. Si yo busco por allí la información, me va a decir cuál es base, cuál es colector y cuál es emisor. Y también mediante el multímetro sé si es NPN o PNP, dijimos. Si la base es positiva, pues las otras dos terminales que quedan van a ser N, entonces va a ser NPN. Nada más que recuerden, la base puede estar aquí en medio, puede estar en un extremo o en el otro extremo. Es decir, la base, dependiendo de la matrícula, cambia según el fabricante. Entonces, debemos de saberlo identificar de esa manera. Ahora, otra cosa que les queremos mostrar por allí para que vean, bueno, pues si tuvieran un transistor o si tienen modo de conseguirlo, pues nosotros también podemos comprobar lo que sería la ganancia del transistor. Por ejemplo, para ello, ustedes van a buscar una función que se llama HFE en el multímetro. Les voy a dibujar aquí más o menos cómo estaría esa función o cómo sería, porque, bueno, lo estamos mencionando así, pero lo que pasa es que nuestro multímetro, bueno, en el que yo tengo aquí, quizás no lo alcancen a leer, por allí va a haber una función en la perilla y observen su multímetro. Recuerden, este es un multímetro, por ejemplo. Este sería el multímetro y esta función viene así como H, F, E. Esta HF es lo mismo que la beta y esta beta es la ganancia. La ganancia típica que el fabricante también nos da. Pero nosotros podemos comprobar esa ganancia mediante el multímetro en esta función. Aquí las puntas no se utilizan. El multímetro para ello trae de diferentes maneras unas ranuras por aquí que puede venir de este modo. Por ejemplo, aquí puede venir, no sé, base, colector, emisor y base. Y aquí va a traer ranuritas en donde nosotros vamos a poder meter nuestro transistor, pero para ello nosotros debemos de identificarlo y también saber si este es, por ejemplo, lo pongo de este lado, si es NPN y acá abajo para si es PNP. O sea, en estas ranuras voy a identificar primero si es
NPN o si es PNP, y aquí trae unas ranuras para acomodarlo según se necesite. Para ello, pues ya nada más se inserta en estas ranuras lo que sería nuestro transistor. Ahorita les voy a mostrar cómo se haría ahí en el multímetro, ¿sí? Entonces, ustedes van a buscar esta función HFE, observen su multímetro, y por lo general todos los multímetros que son para electrónicos, que son la mayoría, casi el 99% de los multímetros, pues entonces es para electrónicos y trae esa función. Aquí les voy a mostrar en este es base, colector, emisor, y este es déjenme verlo también. Igual, miren, las letras a veces son muy pequeñas, nos auxiliamos quizás de una lupa para ver nosotros precisamente lo que sería la matrícula. Aquí, por ejemplo, este es el PNP y este otro es NPN, que son de los que les había yo mostrado. Y este es la primer patita, así como se los estoy mostrando. De este lado tengo la base y luego tengo el colector en medio y el otro es el emisor. Y aquí en el multímetro, pues yo tengo que insertarlo donde dice NPN y también donde diga lo mismo. Es decir, este sería base, colector, emisor. Entonces, lo pondría de este lado. Nada más que bueno, como lo hemos usado, ya está un poquito más flojito. Déjenlo pongo del otro lado, que, bueno, por cierto, hay dos tipos de transistores en cuanto a la polaridad. Dijimos el NP y el PNP. Entonces, se utiliza más el NPN porque digamos que se controla por medio de la base y la base es positiva. Entonces, es más o menos parecido a quienes somos diestros, es decir, quienes manejamos más la mano derecha que la mano izquierda. Entonces, se utiliza más el NPN que el PNP, pero igual los dos hacen la misma función, nada más trabajan uno con voltaje positivo, el NPN, y con voltaje negativo, el PNP. Entonces, te dijimos base, colector y emisor. Pero debo seleccionarlo en HFE, que no lo he seleccionado. Aquí está, miren. Esta es la ganancia. Esta, según el fabricante, tiene una ganancia típica de 300. Me está dando 332. Entonces, esta es la ganancia y se prueba allí en esas ranuras. Nada más que, como decimos, pues hay que identificar primeramente si es NPN, si es PNP y también, identificar base, colector y emisor. Por eso es importante el uso del multímetro. De todas maneras, no se preocupen, si todavía no lo hacemos, vamos a continuar con esto. Entonces, es la ganancia de este transistor. Eso lo da el fabricante. Si vieron en la diapositiva, por ahí era para un BC558 y pues me daba otra lectura, que eran creo 450. Entonces, cada transistor va a traer diferente ganancia. Bueno, mire, por lo pronto, pues aquí le vamos a dejar porque creo que ya se nos acaba el tiempo. Y vamos a continuar de cualquier modo, pues, con esto. Si hay alguna pregunta, bueno, pues ahorita es el momento, sobre todo, bueno, de lo que sería la otra parte de los diodos rectificadores del diodo LED. Aquí la idea es utilizar también lo que sería, hay otro diodo que es importante y se utiliza mucho, sería el diodo Zener. El diodo Zener no lo vimos junto con el diodo semiconductor y el diodo LED para no confundirlos.
son diodos diferentes y realizan una función también diferente. Entonces, pues es por el momento todo. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto. Si no, bueno, pues como me han preguntado también a través del chat de la plataforma, pues también es válido. Podemos por ahí ver qué cosas o comentarios queremos hacer, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna pregunta, bueno, pues por aquí le dejamos y continuamos mañana con otra parte de esto. Entonces, gracias por su atención y nos vemos mañana.